Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les saluda Katy Vindas, yo soy psicóloga y quisiera compartir con ustedes este tema. La intencionalidad es ir retomando algunos temas desde la psicología que nos pueden aportar en nuestra función como papás, como mamás, efectivamente también como agentes de pastoral y en las diferentes funciones y roles que asumimos en cada momento. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué tan importante es cuidar nuestra propia salud mental y qué tan importante es cuidarnos nosotros? Sí, quienes atendemos a otras personas, quienes las cuidamos, quienes las protegemos, también quienes atendemos algún servicio de consejería, quienes también velamos por la atención al servicio pastoral o incluso alguna coordinación o velamos por que algún proyecto se concrete. Bueno, también en la vida cotidiana, cada uno de nosotros probablemente asume diferentes papeles, diferentes roles. Y uno de esos también es la crianza. Es establecer un estilo de crianza lo más acertado posible que asegure no solamente las necesidades materiales de nuestros hijos, sino también las necesidades emocionales y psicológicas que ellos necesitan para su propio desarrollo. Por eso hoy quisiera proponerles este tema, 3 claves para cuidar la salud mental de mis hijos. Y en este mes de la familia quisiéramos también ir proponiendo también la reflexión desde el marco de la propuesta que ya la diócesis ha dado, que también verifiquemos en este mes qué tan atentos y atentas hemos estado a la salud psicológica de mis hijos, sea cual sea las circunstancias que estamos viviendo en nuestras dinámicas familiares, pero también de acuerdo con la etapa evolutiva en la que ellos se encuentran. Bueno, hoy quisiera proponerles al menos 3 claves que consideramos que son valiosas. Si las cumplimos, podríamos asegurar al menos estar más cercanos o más cercanas a nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas de ellas? Vamos a ir viendo acá las pantallas. Son 3 muy fáciles, muy concretas. Quizá en la práctica no son tan sencillas de cumplir, pero bueno, vamos a hacer el mejor intento, ¿de acuerdo? Cuidar nuestra propia salud mental. ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Qué tanta atención le hemos prestado a este tema? Hacia nosotros mismos como papás, como mamás. El vínculo y el apego seguro, la segunda clave. Y la tercera clave es la validación de emociones. Cuidar nuestra propia salud mental sería el primer examen a pasar, ¿verdad? A verificar. La segunda clave, el vínculo y el apego. ¿Qué es esto del vínculo? He escuchado que es importante mantener la unión, la cercanía con mis hijos, pero eso cómo lo llevamos a un nivel de seguridad que nuestros hijos, que los niños y niñas y nuestros adolescentes necesitan. Y la tercera clave es la validación de las emociones. ¿Qué es validar una emoción? Bueno, vamos a conocer un poquito en detalle cada una de estas claves. Y esa primera clave, este primer filtro, por decirlo así, para poder accesar y para poder velar y cuidar por la salud mental de nuestros hijos es cuidarlos, cuidarnos nosotros para cuidarlos a ellos. En la medida en que yo me cuide como mamá, como papá, voy a poder tener más posibilidad de cuidarlos mejor. El autocuidado físico, emocional y mental está estrechamente ligado al estilo de crianza y a la posibilidad de contenernos ante eventos de crisis, de frustración o ante diferentes circunstancias familiares que tengan que ver con la crianza o que tengan que ver con situaciones de contexto. Podremos manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos en la medida en que hemos dispuesto de la atención necesaria a nuestro propio organismo, en términos físicos, en términos emocionales y mentales. Esto también nos va a ayudar a no permitir que circunstancias complicadas o fuera de nuestro control vengan a agotar nuestra energía. Y por supuesto, cuando nos sentimos agotados, frustrados, nuestros niveles de tensión emocional crecen tanto que nos hacen entrar en estados emocionales de enfado, de tristeza. Y una persona enfadada, una persona triste, no está en la mejor disposición de cuidar a alguien o no está en la mejor disposición de disciplinarlo o de atenderlo o de contenerlo. Entonces, acá cabe señalar que el primer punto válido es la propia autocrítica.
el disponernos a autoevaluarnos como papás, a reconocer que tenemos que actualizarnos, que tenemos que formarnos, que tenemos que buscar ayuda si fuese necesario. Y actualmente hay bastante información que por supuesto tenemos que filtrar, ¿verdad? Y determinar qué tan fiable puede ser. Pero en primer lugar también tenemos que reconocer si estamos identificando riesgos a nivel familiar, en el contexto familiar. Lamentablemente, en algunos casos incluso se empiezan a generar ciclos importantes de manifestaciones de violencia y maltrato físico y emocional hacia nuestros hijos. Y por supuesto que esto desencadena una afectación directa en su propio desarrollo. Son personas en evolución. Los niños y las niñas son personas en evolución que están adquiriendo diferentes habilidades. Entonces, efectivamente, están siendo esponjitas de todo su entorno, para bien o para mal de la consolidación de sus propias personalidades. Y bueno, por supuesto que papá y mamá o persona encargada de niños y niñas y adolescentes, estar maduros emocionalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Todo lo que decimos o hacemos como padres frente a nuestros hijos, así como todo el entorno en general que los rodea, de una manera u otra va a repercutir en su desarrollo, en su personalidad, en su sensibilidad emocional, en su manera de pensar y también, por supuesto, en su comportamiento. Entonces, también en ese paso del autocuidado, la autocrítica, también revisemos cómo estamos manejando nuestras propias emociones y qué atención le estamos prestando. Bueno, he determinado que no, que yo soy así, yo soy chichosa, yo soy amargada, yo soy siempre así y ya así soy, así me voy a quedar y así me tienen que aguantar. Eso no es admisible en una persona madura emocionalmente. Una persona que es madura emocionalmente puede revisarse a sí mismo o a sí misma y poder determinar qué aspectos de mejora tengo, o sea, en qué áreas tengo que trabajar, ir a terapia o asistir a algún plan de atención, de ayuda para situaciones de manejo de emociones, incluso verificar si hay alguna enfermedad que explique esos estados, esos cambios emocionales, el tiempo que tiene para sí mismo, para sí misma, sus espacios personales como personas, ¿verdad? Y como pareja, por ejemplo, también. Entonces, esos tres puntos van a ser claves para poder adentrarnos en un cuidado responsable. Y por supuesto, en asegurar la salud de nuestros hijos, para poder externar a nuestros hijos los mensajes correctos. Tenemos que necesariamente cuidar nuestro interior. Tenemos que reconocer si hay aspectos de nuestra historia de vida, de nuestra situación laboral actual, de la situación económica, de la situación cultural o familiar en general, está perjudicando nuestra forma de interpretar nuestro entorno, de la forma en que estamos haciendo la atención a las necesidades de nuestros hijos. Y quizá nuestros hijos también están empezando a comprender un mensaje inadecuado, un mensaje que no es el real. Entonces, volvemos, conocernos. Nos conocemos realmente. Y una persona que se conoce, no solamente sí, yo sé quién soy, no, es tener claro la capacidad de identificar quién soy en mis habilidades, mis fortalezas, incluso he trabajado en mis debilidades, cómo yo puedo reconocer estas áreas que tengo para trabajar en sí mismo. Reconocer incluso cómo están nuestros hábitos, cómo están nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos alimenticios. Todo eso tiene que ver. Una persona que no tiene una adecuada higiene de sueño, no se dispone a descansar, repercute en su estado emocional. Una persona que no se alimenta también, ¿verdad? Y si ya quizá tenemos algún tipo de padecimiento o alguna circunstancia está mediando nuestro organismo, eso también podría desencadenar alguna consecuencia o adicionalmente, si ni siquiera hemos tenido un chequeo médico. Quizá pensamos más en los demás, en cómo están los demás, en su salud, pero pensamos en cómo está nuestra salud. Nosotros también tenemos que ser réplicas y modelos de cómo nos podemos preparar y prevenir algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Y por supuesto, cómo estamos expresando lo que sentimos. Nuestros hijos ven que nosotros nos aguantamos las cosas, que nos reservamos las cosas, que preferimos no decir nada. O nuestros hijos también han aprendido a ver que está bien que mamá en ocasiones se sienta triste o incluso en algún momento se exprese y llore, o que en algún momento algo le moleste, o que también sea muy feliz por alguna circunstancia, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos expresando?
Y cuando nos expresamos, si nuestros hijos han visto, han detectado cómo lo regulamos también y cómo gestionamos esas emociones. Respirar. Tratemos como papás de hacer tiempos fuera. El tiempo fuera no se creó necesariamente para los niños, sino para los papás y para las mamás, para que pudiéramos hacer pausas en esos momentos de alta frustración, de alta tensión, de alto estrés. Que papá y mamá seamos los primeros en que si una situación nos saca, ¿verdad?, de nuestras casillas o nos desborda, nosotros responsablemente en ese momento no, ni vamos a decir nada, ni vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer es respirar, ¿sí? Respirar, salir un momentito, incluso poder apropiarnos de momentos de meditación, porque solamente en momentos de silencio, de momentos de meditación en el cual entramos en contacto, en reconocimiento de nuestras propias emociones, es que podemos también conocernos más. Entonces, papá, mamá o persona que cuide a niños y niñas y adolescentes, tiempo para respirar, para meditar, para hacer silencio, para disponernos a la atención plena de nuestras emociones inclusive. Y hacer lo que nos gusta. También no podemos pensar que vivimos en disposición de otras personas. Las otras personas necesitan que nosotros realmente seamos personas plenas, realizadas y felices. Por lo menos que tengamos claro qué nos gusta, ¿sí? Esa plenitud humana se alcanza en la medida en que sabemos quiénes somos también. Y el reconocer que tengo algún hobby que me gusta o me gusta algún pasatiempo, me gusta disponerme en algo, eso me genera altos estados de placer, de tranquilidad, de motivación. Y todo eso va a ser clave para cuidar nuestro interior. Bueno, la segunda clave que se propone es el reconocer que estamos estableciendo vínculos, ¿sí? Es como una red que establecemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, en las cuales le impregnamos un sistema para regularse. El ser humano tiene un sistema de regulación emocional que le permite encontrar oportunidades de calma, de poder afiliarse o filiarse, agarrarse de algo para tranquilizarse, incluso en momentos de crisis, en momentos donde las cosas no están saliendo bien. Desde que somos bebés, probablemente sabemos a quién hacerle un berrinche o sabemos con quién llorar, sabemos a quién decirle realmente cómo nos sentimos. Buscamos una figura que nos dé esa calma, y ustedes, papá, mamá u otra persona a cargo, son las figuras de calma probablemente. Entonces, por eso, eh, la figura que va a contener debe ser la figura que sea más estable emocionalmente o que procure atender su estabilidad emocional. ¿Cuál es el enlace que hemos establecido? O sea, ¿qué tipo de vínculo hemos establecido con nuestros hijos? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Estamos ofreciendo una vinculación con una figura que les da miedo, una figura que les da temor a hablar? O sea, no sé, mejor ni le digo a mi mamá, ni le digo a mi papá, peor porque me va a regañar, me va a decir que me vaya para el cuarto, que qué barbaridad. ¿Cuál es el tipo de vínculo? Un vínculo que escucha, primero escucha y luego contiene, corrige, o es un vínculo que rechaza, ¿verdad? Que casi que pone una pared, casi que tiene una función de policía más que papá, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que no somos policías de nuestras casas ni de nuestros hijos, sino que somos figuras de afecto también, que también tenemos que modelar en esas circunstancias, porque de lo contrario, esto va determinando en la persona que esta figura es mi papá, es mi mamá, pero no es mi figura de confianza, no es una persona de confianza, no es una persona con la cual yo pueda expresar quién soy y cómo me siento. ¿Sí? El vínculo está supeditado a la autoridad también. Por supuesto que sí, la autoridad o el liderazgo a nivel familiar es muy importante, pero no una sumisión. La sumisión no influencia. El liderazgo en la familia sí, sí tiene esa capacidad de influir. Y tener mucho cuidado con el juego de roles que establecemos a nivel familiar. Tiene que ser desde el afecto, desde la contención, desde el respeto, aunque sea una persona menor de edad y yo sea la persona adulta
Esta persona menor de edad merece respeto completo, ¿sí? No invasivo, no gritar, no señalar, no ofender. Tiene que haber contenido afectivo, expresado y evidente. ¿De qué manera? Con palabras, con gestos, con comportamientos. Si yo te amo realmente, ¿cómo se evidencia ese amor? ¿Sí? Hay personas que nos dicen, bueno, yo no lo puedo decir, pero yo lo hago de esta otra manera. Bueno, a veces los niños y los adolescentes nos dicen en terapia, yo creo que mi mamá me ama porque me hace la comida. Yo creo. Pero a veces entonces, aunque no nos salga así como dice, te amo, te quiero, quizá entonces podemos intentar alguna otra estrategia, escribirla o decirle, quizá no soy tan afectiva contigo, no te doy un abrazo, pero quiero que sepas que realmente te amo, realmente quiero lo mejor para vos. Y tenemos que ir encontrando la estrategia. No se vale decir, yo soy así, así me criaron. No se vale, porque estamos criando a otra persona que no es responsable de nuestra propia historia. ¿Sí? Es una nueva historia que se construye, una nueva persona que se construye también. El vínculo y el apego es probablemente la principal fuente de seguridad en la infancia y una de las fundamentales en la vida adulta. Y para nuestro propio crecimiento emocional nos va a ayudar a ser capaces de dar y de recibir amor con confianza. Eh, Nosotros vemos en escenarios de terapia adultos con historias de infancia y de adolescencia en la cual hubo castigo físico, hubo una ausencia de afecto importante, hubo ausencia de supervisión, de contención, de acompañamiento. ¿Sí? Entonces no se vale decir de que, bueno, a mí sí me pegaron y por eso yo soy lo que soy. Vamos a ver, vemos muchos escenarios donde sí hubo castigo físico y sí hay secuelas, sí hay efectos en la autoestima, en la seguridad de la persona, en la capacidad de tomar decisiones, en la capacidad de establecer relaciones sanas, no dependientes inclusive. Este vínculo, el vínculo se establece poco a poco y a través de cuidados, de atenciones, de involucrarse en la cotidianidad de nuestro hijo. El vínculo se establece al alimentarlo, al bañarlo, al cambiarle sus pañales, a cambiar su ropa, al acariciarle, al hablarle. Nuestros hijos van a ir creciendo poco a poco y van a ir reconociendo que esta figura es estable, esta figura me aprecia, me atiende, me reconoce como persona, me respeta como persona. Y aprendemos entonces que son personas en las cuales es una persona en la cual puedo confiarme, puedo, puede atenderme lo que yo quiero, lo que yo necesito principalmente. Y me puedo fiar de esa persona. No nos, nosotros no entramos a hablar con una persona o de buenas a primeras. Primero hacemos un sondeo, ¿cierto? Primero reconocemos el lugar, el contexto, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de vestirse, muchas cosas. Reconocemos primero eso hasta que ya establecemos una relación. Desde que somos pequeños también reconocemos eso. Reconocemos quién es la persona constante, estable, que me brinda eso. Además, nuestra presencia le sugiere sensaciones agradables. Es decir, cuando esta persona está, me siento seguro, me siento atendido, ¿verdad? Cuando esta persona no está, eh, no me siento igual o quizá desarrollo otro tipo de comportamiento, ¿sí? Esta persona cuando llega me da bienestar, me relaja. Incluso algo que pasa y ya se ha dado a conocer en muchos estudios es que las figuras, que los niños a veces se comportan bien con una figura cuidadora, pero cuando llega su mamá o llega su papá por él a la guardería o al centro de cuido, empiezan a llorar, empiezan a hacer el berrinche, están esperando a su figura de contención para hacerlo, probablemente. Y se responde o se entiende desde ahí, porque esa persona, ese olor, esos ojos, todo, ¿verdad? Me representa algo. Y nuestro cerebro ha empezado a identificarla como una figura de bienestar, incluso de relajación. De este modo se va estableciendo entonces un lazo afectivo, un lazo que cuesta mucho poder romper, ¿verdad? Porque involucra mucha seguridad, involucra mucho amor y aprecio. Y tiene que ver también con lo que yo voy a estar en capacidad de ofrecer como persona. Una persona segura, que se aprecia, que se reconoce a sí misma,
es más posible que tenga una autoestima más consolidada, incluso más abierta a autoevaluarse, más abierta a la interacción social, a la seguridad en diferentes situaciones de toma de decisiones, etcétera, ¿verdad? Para su adultez propiamente. Y como tercer punto tenemos la validación de emociones. ¿Qué es esto de la validación de emociones? Se valida una emoción en el momento en que reconocemos y aceptamos las emociones de otra persona. O sea, primero reconocer las que están pasando. Y para reconocerlas tenemos que establecer contacto visual con la persona. No viendo el teléfono, no viendo la computadora, o no hablando con otra persona, o no viendo una serie ahí por televisión y decirle a sus hijos, sí, está muy bonito tu dibujo y ni siquiera lo vio. O sí, me parece muy bien y ni siquiera hubo un contacto visual. Papás y mamás, recordemos cómo funciona la comunicación humana. Hay un emisor, un receptor, un canal, ¿verdad? Hay un mensaje que va y que viene, que quiere realimentación, que está atento a aclarar información, etcétera. Cuando validamos emociones, tenemos que realmente reconocerlas primero antes que atacarlas. Primero las reconocemos y las aceptamos, porque son emociones de otra persona, no son mis emociones. Yo no tengo capacidad de decir, no llore, porque no es mi emoción. Yo tengo que primero reconocer y aceptar que esa persona está llorando por alguna circunstancia. Es su forma de expresar su miedo, su temor, ¿verdad? Y muchas cosas. Entonces tenemos que, en primer lugar, reconocer, aceptar, pero también entonces comunicar que estamos aceptando y comprendiendo esa experiencia emocional de la otra persona, sin necesidad necesariamente que estemos de acuerdo con que llore o porque, ¿verdad?, lo que haga. Pero en primer lugar es mostrarse comprensible de esa circunstancia, porque de lo contrario podríamos empezar a fomentar que hay emociones negativas. Esas emociones no se permiten en esta casa, aquí no se llora, aquí no se habla así, aquí hay que decir, ¿verdad? Entonces, podemos crecer como adultos y lo estamos viendo en nuestros escenarios de terapia que no se permiten llorar, que no se permiten equivocarse, que no se permiten aquí, que hay una serie de restricciones para poder expresarnos como adultos que hace que haya una gran carga de tensión emocional que se va a trasladar de alguna u otra manera y nos va a repercutir mucho a nivel de pensamiento, a nivel de conducta, etcétera. ¿Para qué vamos a validar una emoción? ¿Para qué, Katy? ¿Para qué es importante reconocer y aceptar la emoción y comprenderla? Porque eso aumenta la confianza. Aumenta la confianza con tu hijo, con nuestros hijos, y crea ese vínculo de mayor intimidad. Realmente, si vengo y me muestro así como soy, esto que estoy sintiendo, y vos lo que haces es decir, ven, sentate un ratito, ven, y te doy un abrazo. Primero, reconocemos, aceptamos, incluso podemos expresar esa comprensión dando un abrazo, conversando un poquito, dejando hablar. No siempre tenemos que dar opiniones, escuchemos activamente a las personas, ¿sí? Esa validación de emociones aumenta la confianza. Esa validación de emociones hace que ese lazo, ese vínculo, realmente se afiance y sea íntimo y permita que esa persona tenga un puerto seguro de poder haberse expuesto emocionalmente y saber que podemos ir, que puedo ir contigo y no me vas a juzgar, no me vas a decir que me calle, no me vas a decir que pare, sino que me vas a aceptar y me vas a guiar y me vas a contener. Algunas frases que tienen que ver con la validación de emociones podrían ser, entiendo que te sientas triste por esta situación. Es comprensible que te afecte así. Veo que estás muy enojado. Es normal sentirse así enojado. Es normal sentirse así cuando te pasan ese tipo de situaciones. Me imagino que te sientes frustrado, decepcionado. Yo también me sentiría así en tu lugar. Entiendo por qué te preocupa, ya que es importante para ti y es normal que te genere ansiedad. ¿Cómo te hace sentir eso? Recuerda que estoy aquí para lo que necesites, porque entiendo que esto puede ser difícil para ti. Cada persona actúa de manera diferente y la reacción que tuviste es válida para ti. Yo me quedaría probablemente con esta. ¿Cómo te hace sentir? Vayamos siempre a pedir esa pregunta, ¿verdad? No esta vez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó de la escuela? ¿Qué fue lo que no te gustó? Recordemos que el pensamiento de nuestros niños es más concreto, es puntual. Entonces también no hagamos preguntas como si fueran adultos.
Hagamos preguntas porque son niños. Entonces recordemos que el pensamiento es concreto. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cuál fue la actividad que más te hizo sentir feliz? ¿En cuál no te sentiste tan feliz? Pero quedarnos por lo menos en el inicio de esta variación de emociones en cómo te sentiste, cómo te sientes hoy. Y papás y mamás, no esperemos a que haya una situación crítica, un evento crítico, un evento de decepción a nivel familiar o un evento que nos saca un poquito de nuestras casillas y nos enojamos. Hablemos con nuestros hijos, con nuestras hijas todos los días. Dispongamos un tiempo específico en cantidad y en calidad también. Es necesaria la cantidad porque esto da constancia y la calidad por supuesto que también, pero tampoco nos redujamos a decir yo le doy calidad, no cantidad, las dos son importantes y válidas. El tiempo de la niñez y la adolescencia pasa. Después tendremos a un adulto consolidado, con su propia personalidad y con sus propias obligaciones sociales y morales. Entonces, este es el tiempo y la oportunidad que tenemos para poder formarle a nuestros hijos y que esto sea una réplica de sus propios recursos personales para afrontar su vida, las diferentes exigencias que puedan tener. Hablemos en la cotidianidad. No esperemos que pase algo para que lo que tengamos que decirle sea un regaño. No esperemos a que pase algo para lo que tengamos que decirle es, estás castigado. ¿Cuántas oportunidades para hablar hemos perdido? Este es el momento de pensar y reflexionar en este mes de la familia, cuánto hablamos con nuestros hijos, cuánto nos hemos acercado y si nos hemos distanciado, busquemos la forma de acercarnos. Sin ser invasivos, si somos adolescentes, si son adolescentes nuestros hijos, si son niños, a través del juego. Es la gran oportunidad que tenemos, juguemos, representemos personajes, usemos incluso elementos de juego y de fantasía para que nuestros hijos incluso aprendan a desarrollar diferentes circunstancias o problemas, a resolver problemas o circunstancias a través de sus propios juguetes, donde papá y mamá se involucre también. Por eso, en primer lugar, tenemos que atender nuestra salud mental para disponernos a hacer todo este trabajo, trabajar en el vínculo y el apego a través de esto que hemos hablado y la validación de las emociones. En primer lugar, validar nuestras emociones también y también proceder entonces a la validación de las emociones de nuestros hijos. Espero que este espacio haya sido bastante provecho y de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.